Bueno, muy buenos días, tardes, días acá en Colombia, tardes en Barcelona. Hoy tengo el gusto del agrado de entrevistar a Juan Trigo, uno de los astrólogos pues, que ha tenido todo un recorrido. Lo conozco desde hace más de 25 años por unas listas de correo en aquella época que se llamaban las listas de Ptolomeo, en donde habían unos foros de discusión muy interesantes. Juan, bienvenido a este espacio. Gracias por aceptar la entrevista. Muchísimas gracias a ti por concederme este espacio precisamente y para poder hablar de astrología. Y muchas gracias y felicidades por tu centro. En fin, que tengáis mucha suerte y que la gente aprenda mucho más y que vaya conociéndose poco a poco a sí mismo, que es finalmente una de las cosas para las que sirve la astrología, ¿no? El autoconocimiento, de acuerdo. Juan, Autoconocimiento, sí. ¿desde hace cuánto eres astrólogo? ¿Cómo llegaste a la astrología? Bueno, mi historia es tan larga como mi vida, porque mi madre, que era dijéramos, una guerrillera de la libertad de espíritu o de pensamiento, en la época de Franco, cuando yo tenía 4 o 5 años, reunía en casa a astrólogos, teósofos, masones y todo lo que en la época de Franco aquí estaba prohibido todo. Ajá. También estaba prohibido respirar demasiado fuerte. Entonces, estaba prohibido todo, ¿no? Por tanto, mi madre, que siempre fue una avanzada en su tiempo, pues decía, pues nada, venís a casa y os reunís y tal. Ella, de todas maneras, siguió, tenía era un escorpio acuario de ascendente, escorpio de sol y acuario de ascendente, siempre mantuvo una línea acuariana, una línea distante, personal, suya, ¿no? Quiero decir que ella no se apuntaba a ninguna organización de estas. Luego ella seguía una escuela de cristianismo en Estados Unidos que le había dado mucha paz de espíritu. Pero en definitiva, lo que ocurría es que yo, que no llegaba a la altura de la mesa, escuchaba. Ya de pequeño, ¿no? O sea, sobre todo la gente de la escuela arcana o la teosofía o la gente que seguía la línea del maestro tibetano, de Alice Bailey, ¿no? Pues, o sea, a mí me decían, ¿y tú qué signo eres? Y tal, yo de pequeño, imagínate, unos 5 años, 4, 5, 6 años, ¿no? Pues yo les miraba a todos así, ¿no? Y bueno, pues después mi madre, sobre los años 60, yo debería ya tener pues 10, 12 años, pues empezó con otras señoras, otras mujeres así muy activas, empezó a crear sociedades como la Asociación de Amigos de la India, la Asociación de Amigos de las Naciones Unidas, del UNICEF. Ellas decían que eran caballos de Troya en la fortaleza del franquismo, ¿no? del dictador. Bueno, yo pues iba pues a estas sociedades, claro, pues mi madre pues, quería que fuera con ella y tal, yo la acompañaba, y entonces pues dijéramos lo que es este tipo de pensamiento, de búsqueda, sobre todo, que finalmente se trata de una búsqueda, ¿no? Y vas encontrando y luego no sabes si lo encuentras, lo encontrarás más tarde, es decir, un poco también forma parte de la libertad personal, el que tú encuentres una cosa, pues te identifiques o no, ¿verdad? Pero yo realmente cuando empecé a estudiar, cuando empecé ya en astrología fue en el año 75. En el año 75 porque, bueno, yo lo primero que he hecho en mi vida sí ha sido escribir, he sido escritor, o sea, yo por eso en la web me defino como escritor, es lo que es mi pasión, ¿no? Tengo 4 novelas en mi blog que lancé a la red, 4 novelas publicadas en aquella época, y publiqué una novela, bueno, me presenté a uno de los premios más prestigiosos de aquí de Barcelona, que es el Premio Planeta, en el año 75, y bueno, pues no sé, con una cosa muy especial, una novela
muy especial, escrita. En aquella época se hizo muy famoso Camilo José Cela con su novela San Camilo 1936. Y era un texto sin capítulos, sin puntos y aparte. O sea, era una filigrana. A mí me encantó eso y quise hacer una filigrana, pero uniendo tres historias separadas miles de años una de la otra. Total, era un tema que, bueno, supongo que en fin, al Premio Planeta, el jurado, pues le pareció interesante y quedé finalista. Quedé finalista, luego pues me tuve que alquilar un smoking para ir a la cena de gala, en aquella época se iba de smoking, fui con la que era entonces mi esposa, y nada, pues yo entusiasmado, ya está, mi carrera de escritor adelante y tal, ¿no? Pero claro, no fue así. Y entonces, pues después del premio, pues nada, me fui a alguien del jurado y digo, oiga, es que yo soy finalista. Y dice, uy, sí, bueno, pero de los finalistas nada, ¿no? Solamente el que tiene el premio, el segundo, y en aquella época se hizo una excepción que se dio un accessit, un tercer premio. Total que entonces empezó mi peregrinaje en busca de editor. Y bueno, después de mucho tiempo, porque bueno, pues yo tengo una componente, unos aspectos saturninos muy fuertes, para llamarlo de algún modo, ¿no? Y entonces, pues, el peregrinaje. Tengo un Urano, ¿verdad?, en la carta que, o sea, despierta cualquier cosa, despierta Urano, pero luego viene Saturno y te dice, muy bien, pues te has despertado, estupendo, fantástico, pues a partir de aquí, la travesía del desierto. Y bueno, fue así. Hasta que el hijo del que fue mi mentora en la escritura, que fue Carmen de Villalobos, que yo la primera novela que escribí tendría yo 14 o 15 años. Ella me la leyó y en fin, me animó a seguir escribiendo. Yo empecé a escribir y, en fin, tengo montones de novelas escritas y que se guardan en la estantería, ¿no? Pues entonces el hijo de Carmen de Villalobos me dice, hombre, pero si tu novela, porque está hablando del fin del mundo por una catástrofe atómica, se termina el mundo, etcétera, y luego aparece pues una generación siguiente que descubre un superviviente. Entonces me dice, hombre, esto puede ser una novela de ciencia ficción. Y claro, yo pues como escritor así académico y tal, ¿cómo ciencia ficción? Por favor, y a mí. Este Aquellas Capricornio. cosas, ¿no? Hombre, por favor, ciencia ficción, pero esto es un género menor, ¿no? Total que pues dije, hombre, pero si me publican, pues ¿por qué no, verdad? Y entonces pues fui el peregrinaje a las editoriales de ciencia ficción. Y entonces dio la casualidad de que una de ellas, la editorial Martínez Roca, yo le presenté la novela y precisamente el director de colección de Martínez Roca era Emilio Salas, uno de los astrólogos, yo diría uno de los mejores astrólogos, era un pozo de ciencia en aquella época. Y le enganchó mi novela porque hablaba de varias cuartilas de Nostradamus, aquella que dice caerá el cielo, el fuego del cielo, harán aparición los hombres, o sea, los ángeles a los hombres, etcétera, ¿no? Yo tenía el libro de Nostradamus en francés, que lo pillé en París, en una librería de estas que están al lado del Sena, aquellos puestos de libros, los buquinistes, ¿no? Y bueno, pues yo le puse en mi novela, pues varias cuartilas de Nostradamus, sobre todo esa que después se hizo muy famosa por aquello del 1999, cuando Marte entra en Escorpio, en julio del 99, que finalmente, pues bueno, Y todos Nostradamus los... era un alquimista y sus profecías eran el diario de un alquimista, que luego la gente la podía interpretar como sea. Total, que se enganchó con esta novela y me llamó. Hombre, yo, caray, el director de colección de Martínez Roca que me llama. Y entonces me dice, hombre, mira, esta novela a mí me gusta por esto. Era un hombre muy claro, muy duro además, ¿no? Era un sol en Leo, sol en Tauro, ascendente Leo, ¿no?
y me dijo, dice, pero si quieres que te la publiquemos, hay que escribirla de arriba abajo, reescribirla, porque esto no se puede publicar. Lo publica Camilo José Cela porque es Camilo José Cela, nadie lo entiende, es como aquello de aquel chiste de Charlotte y Einstein, ¿no? De aquello que se dicen, oiga, le dice Einstein a Charlotte, usted, cine mudo, ¿cómo tiene usted tanta fama y nadie le entiende porque es cine mudo? Y Charlotte le dice a Einstein, usted también tiene mucha fama y le entienden menos todavía. Entonces me dijo Salas que aquello no se podía publicar porque lo publicaba Camilo José Cela, pero nada más, ¿no? Total que la volví a escribir, concentré en un primer capítulo la civilización esta venidera que lograba descubrir al superviviente y el resto. Total que entonces yo le pregunté a Emilio Salas, oye, mira, yo es que quiero, estoy así entre dejarla, yo en aquella época ya tenía el doctorado en ingeniería química. La ingeniería la terminé en el año 93 y en el 95 hice el doctorado con un stage en el Instituto Francés del Petróleo, una beca del Instituto Francés del Petróleo, pero aquello la ingeniería para mí era demasiado deshumanizada, demasiado técnica, ¿no? Y yo quería algo más, ¿no? Y Emilio me dice, bueno, pues dime qué día has nacido, la hora, y yo en ese momento yo no sabía que él era, quién era, que era Emilio Salas, ¿no? O sea, era, en fin, uno de los... Digo, ¿qué me dices? ¿Qué me preguntas? Sí, el día y la hora de nacimiento, y entonces pues me vienes a ver dentro de 15 días. Entonces, en ese momento, él ya se iba de Barcelona, ya se iba a las montañas, ya porque, bueno, en fin, todo el mercado de los libros y la astrología, el esoterismo, todo aquello en aquella época en Barcelona era bastante caótico y él estaba hasta arriba de todo esto, ¿no? Se había enfrentado con los demás astrólogos porque él quería hacer una astrología muy rigurosa, tenía Saturno en la casa 6, todo lo que hacía tenía que ser muy riguroso. Imagínate que utilizaba en aquella época, cuando Las yo empecé a efemérides. estudiar con él, a mano, las efemérides del almanaque náutico de San Fernando, al segundo, grados, minutos y segundos. Wow. Para que veas que, claro, un personaje así riguroso no podía encajar. Entonces, bueno, pues él se fue y yo al cabo de 15 días fui a verle y, y me dijo, dice, oye, yo de ti si quieres cambiamos las cartas, ¿eh? Te doy la mía y tú me das la tuya. Porque mira, esto era en febrero, en 2 meses cambias de profesión, hay un acontecimiento culminante que te va a cambiar tu vida. Yo me lo quedo mirando, porque yo en esa época, pues bueno, estaba dando un poco de tumbos, había sido el director de la planta de gasificación, de gas natural, tenía muy buen prestigio en la empresa y tal, en la compañía del gas, pero no acababa yo de encontrarme, ¿no? Y entonces me dijo eso, dice, yo de ti no haría nada, espera, no hagas nada, tranquilo y ya te vendrá todo bien. Y efectivamente el no sé si era el 15 o 20 de mayo, y recibo una llamada que, bueno, o sea, para entrar en una empresa, y a partir de entonces, pues mi carrera ha sido en cuanto a la empresa, ¿eh? Entonces esto en el año 75 y pues bueno, pues en fin, ha sido, evidentemente hubo trino de sol medio cielo, tengo Urano en el medio cielo, por tanto Urano es lo imprevisto, pero Urano en mi carta no hace aspectos disonantes con nadie, todo es armónico. Luego los disonantes vienen por detrás, ¿no? Pero por lo menos Urano no, ¿eh? O sea, todo lo uraniano en mi carta es maravilloso. Y entonces simplemente una progresión secundaria del Sol, trino Urano. O sea, y así empecé a conocer a Emilio, ¿no? O sea, así me conocí con Emilio y bueno, después de este hecho, en junio y tal, pues hice lo que se dice en las antiguas religiones, en yoga o en sufismo, ¿no? Que
llega el maestro cuando el alumno está preparado. Y entonces yo me fui a salas y hice el ritual de suplicarle que fuera mi maestro. Y es un poco, yo ya te digo, desde las técnicas y el esoterismo y la espiritualidad y todas estas cosas, pues yo lo he mamado de niño, ¿no? Entonces, pues, en fin, leí pues Alan Watts, leí a Gurdjieff, Krishnamurti, mi madre tenía a Krishnamurti en la mesilla de noche, y bueno, de aquí pues el sufismo, etcétera, y bueno, pues hice el ritual. Claro, Emilio me dijo, déjate estar de rituales, ¿quieres aprender la astrología? Vale, pues venga, y nos ponemos, ¿no? Y entonces durante 7 años estuve yendo 2 o 3 fines de semana al mes a su casa. Cogía el coche, me iba todo el sábado, me pasaba, o a veces el domingo también, y me llevaba una caja de cassettes para grabar todo. Y ponía la grabadora y lo grababa todo. Y entonces durante la semana, con los cascos y tal, iba sacando, porque hablábamos de astrología, de ocultismo, de magia, en fin, él sacaba de pronto los grimorios del Papa Honorio, las clavículas de Salomón, sacaba pues a Uspensky, a Gurdjieff, o sea, en fin, allí era era un pozo de ciencia este hombre. Y después de 7 años de estudiar con él, pues ya me pegó una patada en el trasero para decirme, oye, empieza a hacer de astrólogo. Porque yo lo encontraba tan terriblemente comprometido el decirle a una persona que porque los astros me dicen tal cosa y tal, tú tienes que eso. Yo lo encontraba, oye, pero yo puedo condicionar a esta persona, ¿no? Y entonces, y al final, pues Emilio me dice, bueno, pero ¿qué vas a hacer con la astrología que sabes? Tienes que hacer algo, ¿no? Pues empieza, o sea, yo conocí a Emilio en el 75 y en el 82-83 empecé a mis primeras consultas y luego pues mis clases de astrología en el 83, que eran clases gratuitas en una asociación de amigos de la India, una de aquellas asociaciones que te he dicho que fundó mi madre, ¿no? Y daba pues 3 horas a la semana y era como era una ONG, no cobrábamos nadie, pues eran gratuitas, nosotros no cobrábamos, pero los que venían a clase tenían que pagar algo para mantener el centro, para pagar el alquiler, ¿no? Y estuve dando clases en los amigos de la India hasta hace 2 años. Hasta 2 años que ya me desvinculé, ¿no? Porque cualquier cosa que empieza termina, ¿no? Y así empecé yo con mi astrología, ¿no? O sea, con la astrología, 7 años de relación maestro-discípulo. O sea, y yo le ayudaba a Salas en la editorial, elegíamos libros, porque yo iba a la editorial, recogía los libros que él tenía que leerse, pero yo también me pedía a mí que me los leyera. Era la época que se publicó de todo, de parapsicología, de esoterismo, de profecías, los años 80, ¿no? Aquello, en fin, el mercado se inundó de tal manera, ¿no? Total, que yo le ayudaba con esto, le llevaba los libros a la editorial y hacía de mensajero, porque él se quedó allí en la montaña, en un pueblo a 150 kilómetros de Barcelona, ¿no? En la montaña, con su mujer, ¿no? O sea, quedó allí viviendo de sus libros, porque él empezó a publicar de medicina natural, él tiene el libro del tarot, el libro de los sueños, el libro de los nombres. Y yo le decía, hombre, ¿por qué no quieres publicar astrología? Dice, no, porque no sé demasiado todavía, no sé lo suficiente, decía. Total, que no llegó a publicar ningún libro de astrología. Pero me legó los apuntes precisamente de su maestro, de Jacinto Gibert, que era doctor en medicina, fue el director del Hospital Clínico durante la guerra, antes y durante la guerra, y después de Franco, pues ya, en fin, tuvo que huir como cantidad de gente, mi padre también tuvo que huir, y este se refugió en casa de Emilio Salas, de mi maestro, ¿no? Y entonces, a partir de los años 45, 50, empezaron a dar clases a otros astrólogos, y ahí pues está pues, Joaquín Teixidó, Lester, los grandes astrólogos de aquella época, ¿no? Y eran discípulos de Jacinto Gibert.
Y todavía yo, vamos, tengo el legado de los apuntes que alguien, porque él no escribía nada, ¿no? Y había uno que iba tomando notas, luego lo pasaba a una máquina de estas Pluma 22, una Olivetti, y están ahí, están, ¿no? Sí. Y así empecé yo, ¿no? Y bueno, pues, en fin, con Emilio seguimos hasta que al final, hasta su muerte, ¿no? Y seguimos colaborando con libros. Se publicó la novela, esa que te dije, que se llamó Desierto de niebla y cenizas. Se publicó en una colección de ciencia ficción. Y Ok. luego publicamos con él el libro de la pareja, la astrología de la pareja, que básicamente lo hizo él, para que veas qué personaje era, para facilitar que cualquiera pudiera hacerse su propia compatibilidad de pareja, calcularse su propia carta, hizo todas las instrucciones para que cada uno se levantara su propia carta. Y como él pensó que el libro de efemérides, ir a las efemérides era un poco complicado, fíjate, lo que hizo fue crear un nuevo libro de efemérides a máquina solamente con los grados. No grados y minutos, sino grados. Grados. Ujú. Claro, imagínate que a mí, pues, ya pues en astrología empezó con todo el rigor del mundo. Prohibió las recetas, aquello de cuadratura, Venus, Saturno y tal, en absoluto. Y cuando yo empecé a las consultas, que a veces le llamaba antes de que viniera el consultante, oye, Emilio, aquí hay una cuadratura de Sol-Marte que no veo bien. Emilio, ¿me estás escuchando? Que, mira, que es una cuadratura Sol-Marte, y no me contestaba. Y al cabo de un rato me decía, Juan, te lo he dicho 1000 veces. Nunca, jamás en la vida interpretes un solo aspecto sin ver la carta. Y ahora me pides que te interprete un aspecto y no estoy viendo la carta. Claro, en aquella época no teníamos móviles con fotografía, con máquinas, con cámaras y todo esto, ¿no? El rigor, o sea, el rigor puro, ¿verdad? Por ejemplo, otra de las cosas que me enseñó es que utilizar cartas de famosos es una tontería, porque ¿quién ha rectificado las cartas de famosos? Yo publiqué una de las... Sí, a partir del 90 empecé congresos, cada congreso participaba yo ahí en mis ponencias, y una de ellas en el 2011 fue sobre la rectificación de la carta de Gandhi. De Gandhi, que yo en aquel momento recopilé 7 horas diferentes. Por tanto, son 7 personas diferentes. Era un tío muy riguroso, mucho, me enseñó, y yo le agradezco muchísimo. O sea, bueno, todo lo que sea de astrología, es decir, sobre todo la tradición, o sea, la línea tradicional, todas las líneas así un poco que se salen. Él desconfiaba mucho, ¿no? O sea, él decía que, vamos a ver, Marco Manilio, Ptolomeo, los árabes con sus partes arábigas, Morén de Villefranche, Nostradamus, en fin, Paracelso, etcétera. Toda esta gente, y luego pues los modernos como Demetrio Santos, como André Barbeau, por ejemplo, ¿no? Pero siempre con muchísimo cuidado con la tradición, esa tradición no porque por ser conservador ni por la tradición, sino porque son 4 o 5 mil años de haber vivido en un caldo de cultivo con academias, foros, ágoras, escuelas, etcétera, y se han ido realimentando unos a otros, ¿no? Por tanto, luego, claro, después de las prohibiciones en el siglo XVII, XVIII, pues claro, la astrología ha ido por donde ha querido. Por eso él siempre me centró, decir, vamos a ver, esto, ¿qué decían los antiguos de esto? ¿No? Claro, me enseñó a leer a Ptolomeo, a Albiruni, Firmico Materno, toda esta gente. Ya Luego, te digo, era un el, maestro muy, muy riguroso. integraba a los transpersonales, integraba a Neptuno, Urano, Claro, claro, Plutón. sí, sí, claro, claro. Lo que pasa que, sí, sí, no, por supuesto, porque los tenemos ahí, ¿no? Y además, por una razón que sospechosamente le dimos un nombre a Urano, a un tipo de energía
que hemos podido comprobar que se comporta de forma uraniana, ¿no? Y luego Neptuno, pues igual, ¿no? En Plutón él tenía sus dudas y yo todavía, bueno, todavía no, claro, tengo esas mismas dudas, de que es un pequeño planeta que fue confundido antes como un asteroide. Pero el problema es que es muy excéntrico. Su órbita sale de la eclíptica. Todos los planetas están en la eclíptica, ¿no? O sea, están funcionando en la eclíptica, pero Plutón se va de la eclíptica y a veces entra dentro de la órbita de Neptuno. Por tanto, ella me enseñó, ¿verdad? Que sí, o sea, yo lo utilizo Plutón, obviamente, sobre todo en astropsicología, ¿no? Pero sí, los transpersonales. Y lo que no utilizaba fue a Quirón. Lo Quirón lo aprendí con Vicente Lupo más tarde. ¿Y cómo llegaste donde Vicente? ¿Cómo llegaste Pues a...? mira, con Vicente llegué también por una cuestión obviamente uraniana, ¿no? O sea, ya te digo que mi Urano es mi guía, ¿no? Uh, Era el año 92 que Vicente Lupo publicó su Astrología Realización Personal. Y yo en el año 92, Barcelona fueron las Olimpiadas, por tanto yo escapé de Barcelona y me fui a casa de unos amigos en Irlanda, unos amigos de mi madre a Irlanda. Y me llevé algunos libros y me llevé este y fui a aquello, alquilé un coche y me fui de bed and breakfast, ¿no? O sea, recorrer toda la isla, ¿no? Y una noche que llegué temprano pues al pueblecito donde iba, abrí el libro de Vicente, ¿no? Me impresionó tanto su sensatez. Vicente era un Géminis ascendente en Capricornio. Entonces era, en fin, su planteo el desglose de la carta entre facultades personales y contenidos traumáticos, ¿no? O sea, bueno, él era Vicente Lupo era un psicólogo que apareció por la astrología, pues con curiosidad geminiana, ¿no? Empezó a ver libros de astrología y tal. Total que yo le escribí en aquella época, Inma Fernández, una de las grandes astrólogas de nuestros días, tenía un centro que se llamaba el Círculo Atenea, que ahí escribíamos todos, publicaba una revista y luego no sé qué día, si el martes o el jueves de cada semana hacía una reunión en una discoteca cerca en Barcelona y allí estábamos todos, ¿no? Entonces yo le publiqué, me pidió que le publicara una reseña y claro, yo pues le puse con mi entusiasmo sagitariano por las nubes. O sea, hace muchos años, decía, muchos años que no he leído nada tan sensato. Claro, pues entonces Vicente me llamó después de haber leído esta entrevista y me dice, Juan, tenemos que hablar. Y bueno, pues así empezó mi amistad con Vicente Lupo, ¿no? Primero fue mi terapeuta, porque yo salía de mi primera separación, divorcio. Divorcio en aquella época, primero tenías que pasar por un año de separación, luego el divorcio, que era impresionante. Y él me empezó como terapeuta, Vicente Lupo utilizaba la astrología reencarnacionista. Y bueno, o sea, estuvo mucho tiempo, no me quiso cobrar nunca nada de las terapias ni de dejarme una sala de su estudio para que yo hiciera terapias también. Porque él me enseñó su método y me dice, Juan, tú ya de astrología ya sabes y por tanto mi método ya lo has entendido, pues ahora practicar. Y decía, hombre, Vicente, pero yo no soy psicólogo, o sea, es aquel chiste que hace un ingeniero como tú metido en un lugar como este de la psicología, ¿no? O sea, y también me pegó una patada en ese sitio y empecé a hacer terapias en su estudio. Y siempre empecé a dar terapia en su estudio, ¿no? O sea, y nunca me quiso, porque normalmente yo empecé en aquella época sí que di terapias a centros naturistas, sobre todo un centro que la persona estaba muy interesada por el tema de la pareja
Entonces, bueno, pues yo tenía una colaboración con él, luego con una homeópata también, o sea, yo daba, pero en esos centros pues te cobran el 30% o el 40%, ¿no? De lo que tú cobras al cliente, ellos se quedan el 30%. Entonces Vicente no me quiso cobrar nunca nada, nunca me quiso cobrar Qué nada. belleza. Porque Vicente era así, ¿no? Era un personaje, un maestro, un sabio, o sea, es decir, él me enseñó, o sea, es que me dijo, no hace falta, entonces, bueno, me matriculo a psicología, dice, haz lo que quieras, pero no lo necesitas. Dice, mira, en psicología, y me la diseñó, pues en una tarde, hay que mirar esto, las primeras experiencias, sobre todo lo de Konrad Lorenz, lo de Oscar Chirurlik, o sea, ¿qué vive el niño? O sea, hay que, él decía, aproximarnos a cómo debió sentir la vida el de niño, el adulto que tenemos delante. Porque está todo ahí. Luego se va transformando y tal, pero hay que partir de ahí, ¿no? Y me dio como la disección, ¿no? Y yo le decía, pero yo no puedo dar una terapia si no soy psicólogo. Y dice, si supieras. Me dijo, si supieras, ¿no? Por tanto, a dar terapias, ¿no? Y así empecé con él también, ¿no? Y bueno, uno de los cursos que doy es de astropsicología por su método, ¿no? Qué bien. Bueno, funciona muy bien, tiene, vamos. Y esta es un poco, no sé si nos hemos saltado algunos trozos, ¿verdad? Todo Pero está básicamente perfecto. esta es la... Cuéntame una cosa, Juan. A las personas que apenas están iniciando estudios en astrología, que tienen, digamos, ese gusto, ¿qué les recomendarías tú para ser unos buenos astrólogos? ¿Qué pautas o qué visión le darías? Pues que se formen en todo, incluso en astronomía para astrólogos, que recuerden la física de bachillerato. Porque, por ejemplo, yo tengo que repetir muchísimas veces en mi canal YouTube que un planeta que está a 3 o 4 grados de la cúspide de la casa siguiente se expresa por la casa siguiente, porque un planeta es una energía radiante. Y eso es física de bachillerato. Un planeta es una masa en movimiento. Masa en movimiento, energía. Y como es una energía, es una luz que irradia, no es un punto geográfico, ¿no? Que repasen un poco la astronomía. Yo doy un curso también de astronomía para astrólogos, para ver un poco de dónde venimos, ¿no? Desde Tales, lo del teorema de Tales, el modelo de los griegos antiguos, que la Tierra era el centro del sistema solar, estaba fija en un punto y había una especie de océano, ¿no? Luego, pues hay toda una serie de incluso Platón, Aristóteles, Hiparco, en fin, toda una serie de autores. Incluso Hiparco ya había dicho que la Tierra no era el centro del sistema solar, pero como no pudo demostrar, porque además tenían esas lentes, entonces resulta que Ptolomeo los zanjó de decir, nada, la Tierra es el centro y se acabó. Y tuvo que pasar hasta el siglo XV con Copérnico para que dijeran, no, no. Y Copérnico dijo que la Tierra era el centro 2 meses antes de morir, porque si no le hubiera pasado también como a Galileo, que hubiera tenido que retractarse si no lo quemaban, ¿no? La historia de la astrología es interesante también, ¿no? Y luego, pues, yo les recomendaría también que vean que lo que es la carta natal es lo que está en el cielo. Que vayan a la noche a ver las estrellas, o sea, coger las efemérides y ver cuándo, pues, Venus o Mercurio, que es lo que se ve más, ¿no? Se vayan al campo, al horizonte y vean, eso es el horizonte, pues debajo es lo que no se ve, pues la parte de abajo de la carta es la que ahora no ves. Por ejemplo, no ves el sol, ¿verdad? Pues en ese momento el sol está debajo, por eso no lo ves, porque es de noche, ¿no? Es decir, familiarizarse con el hecho de que la carta natal no es magia, no, es un cálculo astronómico, completamente astronómico, no tiene nada de misterio. Es un cálculo trigonométrico, trigonometría esférica, nada más, coordenadas y punto, ya está. Y eso lo relacionen con lo que hay que relacionarlo, que es el sistema solar, ¿no? Y que el Sol en la carta natal ocupa un pequeño espacio, pero que es el centro. El sistema solar, el Sol es el 98,8% de la masa del sistema solar.
lo más importante de la carta es el Sol y la Luna. De acuerdo. Ojo, que la Luna es importante solo porque está cerca. Arrastra miles de millones de metros cúbicos de agua, que son las mareas, solo porque está cerca, pero es un pedrusco, nada más. Ahí relaciónalo con los castillos emocionales de la apariencia. Y tendrás lo que es la humanidad, ¿no? Que estamos asustados o ansiosos. Y esto es la Luna. Todo es aparente, no existe. O sea, que decir, si la Luna no... Y eso es lo que hay que ver. Y luego el resto, porque a mí me dicen muchas veces, no, es que el tránsito de Quirón, digo, ¿y Saturno? ¿Saturno? ¿Qué pasa con Saturno? Hombre, Saturno es el gran planeta, coño. El gran planeta, sí. Me hablan de Plutón. Plutón, perdona, es un planeta enano. Ajá. Y que hasta el 2015 no entró en la eclíptica. Por tanto, utilizamos a Quirón, yo también lo utilizo a Quirón, pero cuidado con los aspectos de antes de 2015. Porque son aspectos de un orbe muy lejano, por tanto no son tan representativos. Ahora Saturno sí, o Júpiter, ¿no? O sea, los dos grandes, ¿no? Háblame de eso. O habla de Mercurio, de los tránsitos de Mercurio. Mercurio es un planeta, es un perfecto planeta. Y Venus y Marte, o sea, eso es lo importante. Pero claro, para eso tienen que estudiar el sistema solar. No hace falta que sepan pues, los materiales que tiene Marte, eso no hace falta, porque pero sí los movimientos, cómo funciona, en fin, un poco eso, ¿no? Y luego también, pues, empezar por la esencia de la astrología, ¿no? De la simbología, sobre todo, familiarizarse con la simbología, de dónde viene todo eso. Y otra de las cosas que yo doy un curso general de formación, ¿no? También doy historia de la astrología. Que la astrología empieza en la prehistoria, porque los signos del zodíaco fueron señalados, el origen es prehistórico, del paleolítico, porque eran marcas de caza. Y marcas de caza precisamente relacionados con las épocas del año. Claro, no es extraño que sea la primavera, ¿no? Claro, en fin, sobre todo en el hemisferio norte, claro, para ustedes es al revés. Lo que pasa que, claro, ustedes como comparten con nosotros ese inconsciente colectivo milenario, es lo que yo le llamo la Matrix real. Lo que hizo la Matrix, la película, es fantástico, porque te hace por lo menos poner en duda. Oiga, esto que estamos haciendo tú y yo, ¿es real? ¿Es real? Sí. De acuerdo. Ese es el mérito que tuvo la película, pero es que la Matrix real es el inconsciente colectivo. Así es, así es. ¿Se nos cortó la señal? ¿Será? Y cuando se hicieron las tablillas de efemérides, de escritura cuneiforme, ¿no? Y todo esto hay que saberlo, ¿no? Y un poco para que cuando el estudiante estudie Júpiter o Saturno y tal, pueda hacer la simbiosis entre el arquetipo grecolatino y el astro, o sea, el cuerpo celeste. O sea, no estábamos hablando de radiaciones electromagnéticas, no, o sea, es otra cosa, son unas vibraciones, es una energía que nos llega que la ciencia oficial no puede explicar. Y no puede explicar la astrología porque no podemos aislar, la ciencia oficial solo explica lo que tiene validez por el método científico y la regla de falsación de Karl Popper, etcétera, ¿no? Pero para eso hay que extraer, hay que separar un elemento y estudiarlo en el laboratorio y repetir un ensayo durante N veces y por tanto si cumple y también cumple lo falso, entonces es aceptado por la ciencia. La astrología no se puede. Porque la carta natal no puede separar un elemento del resto porque ya no funciona. Es un sistema. La carta es un todo, es íntegro, es como la persona. O sea, no puedes separarme un brazo, ¿no? Porque no se puede separar, ¿no? Tienes que cortarlo, ¿no? Entonces, en la carta natal es lo mismo, ¿no? Yo les diría un momento, o sea, no hay ningún misterio.
O sea, esto es astronomía pura, es un cálculo trigonométrico, ¿eh? O sea, la carta natal es astronomía. Hasta ahí es astronomía. Luego, al interpretar, entonces ya tenemos que recurrir a los arquetipos grecolatinos. Estudiar mitología, ¿no? O sea, realmente, mitología sobre todo con una cosa que los griegos, para los griegos también tuvieron un desenfoque importante, porque para ellos el padre de los dioses, el mandamás, era Júpiter. Cuando Júpiter, en el sistema solar, es uno más. O sea, y además todo el tema de Saturno, Urano, Gea, todo lo que es el origen de los arquetipos griegos es importante. Y es importante tener en cuenta que los griegos, al Sol, no es que no le dieran importancia, sino que estaba ahí el carro de Helios, ¿no? O sea, en fin, está ahí, ¿no? El Sol, nunca está ahí, oiga, perdone, pero es el centro, ¿no? Pero claro, para ellos el centro era la Tierra y el Sol daba vueltas alrededor de la Tierra, ¿no? Y esto es interesante también estudiarlo, verlo o entenderlo o meterse a fondo, ¿no? Yo eso es lo que les recomendaría, estudiar todos. Es una holística, ¿eh? Porque si estudias una parte, bueno, pues claro, no entiendes casi nada, ¿no? Juan, ¿qué autores son tus favoritos de astrología? ¿Qué libros son los que tú... Bueno, yo recomendaría leer cualquier cosa de Demetrio Santos, que es el decano de la astrología de España. Es cualquier cosa. Precisamente en la Sociedad Española de Astrología, una asociación que llevamos 10 años, estamos publicando los cuadernos de campo. Te explico un poco la personalidad de Demetrio Santos. Él era un ingeniero industrial, catedrático de física nuclear de la Universidad de Zamora y un estudioso con una profundidad de conocimiento tremenda. De todo, sobre todo de astrología, de vibraciones, por eso entendía muy bien lo que era la astrología. Él hace unos 20 años colocó en la Sierra de Zamora, donde estaba él, 32 contadores Geiger para verificar que las posiciones diferentes de Júpiter, por ejemplo, tenían realmente la influencia, o la consecuencia en nosotros, ¿no? Y verificó, hizo muchos ensayos sobre luminiscencia, es decir, nosotros vemos un objeto porque emite luz, si no, no lo veríamos. Un objeto negro es el que no emite nada y por tanto no lo vemos, pero vemos cuando algo emite luz. Entonces él empezó también a interesarse con este tema, ¿no? Tiene la introducción a la astrología, la historia de la astrología, los cuadernos de investigación astrológica y luego, pues, lo que estamos publicando, hemos publicado 56 libros de la transcripción de cuadernos de campo, o sea, escritos con la famosa Olivetti 22, ¿no? A mano, y con esto a mano. Sí. Sí, sí, o sea, y bueno, ha sido un tremendo, ¿no? Han habido varias personas de la asociación que lo han hecho, sobre todo uno de el alma de la asociación, que es Juan José Blasco, que es el que ha metido ahí, en fin, todo su esfuerzo, un ingeniero industrial, matemático también, y que, bueno, ha creado escuelas, etcétera, y que, bueno, que ahora se ha dejado la vista y además es real, o sea, se ha quedado no ciego, pero ve muy poco por horas y horas describiendo y transcribiendo los apuntes de Demetrio, ¿no? Demetrio Santos, luego yo diría André Barbeau, el francés, el que precisamente predijo lo del coronavirus. Él me hablaba, Emilio Salas fue el que me enseñó los franceses, porque él no hablaba inglés, él hablaba francés y allí pues tenía a Mouchery, Gouchon, los tenía todos, ¿no? Coquelin, pero del que me hablaba muy bien siempre con un respeto infinito fue André Barbeau, Barbault, que se llama, ¿no? ¿Qué más libros? Bueno, la colección de los junguianos, ¿no? Lis Green, Sasportas, Arroyo,
es interesante, todos parten de una misma, de Dane Rudhyar, ¿no? Es el gurú de esa línea que luego pues Alexander Ruperti en fin, tomó lo que decía Rudhyar para crear su astrología humanística. Está muy bien, es un ejercicio interesante. Finalmente, la astrología, pues, si no es humanística, no es. O sea, porque pues no, los perros no la necesitan, la astrología, ¿no? Somos los humanos los que necesitamos, ¿no? Y un poco, pues, yo también le aconsejaría al estudiante que vaya buscando. Somos buscadores finalmente, ¿no? Y lo que hacemos es buscar. Encontramos algo y ese encontrar nos nutre para seguir buscando, porque finalmente la vida es eso, ¿no? O sea, la meta es el camino, ¿no? Y el camino es ahora, en este momento, aquí es el camino. Esa es la meta. La meta, eso lo aprendí de un maestro de... Se nos cortó otra vez. Tienes que subir a la montaña, pero el ejercicio lo haces ahora. Y la meta, no sabes si subirás o no, llegarás a la cima, pero ahora es el momento, ¿no? Por tanto, que busquen, que lean, sobre todo que utilicen una cosa muy valiosa en el ser humano, que es el espíritu crítico. Que no se crean nada, de nada, porque lo dice, o yo mismo, ¿no? Yo muchas veces en mis transmisiones les digo, no se me crean. Me asiste el derecho de equivocarme. No me crean. Compruébenlo. Y no se crean la carta natal, compruébenla. O sea, sobre todo lo que aconsejo siempre es a comprobar con hechos reales de la vida cotidiana, cómo funciona ese aspecto, el sol y tal, y cómo se comporta, comprobarlo. Esto es lo que le aconsejaría, en fin, lo que aconsejo yo a mis alumnos, ¿no? O sea, De acuerdo, y de acuerdo. espíritu crítico, sobre todo espíritu crítico. ¿Por qué me está diciendo tal cosa? ¿Por qué me dice lo otro? A ver, ¿qué me interesa a mí? Lo pruebo, lo compruebo, o sea, no sé. Sí, yo les digo también a mis alumnos que cuando aprendemos progresiones y tránsitos, sobre todo las progresiones lunares, la luna como recorre 2 años, 2 meses por cada signo zodiacal, pues va a tocar en 28 años toda la carta. Y Claro. tanto la luna como el sol, cada vez que hacen una conjunción o un aspecto con distintos planetas, ahí estamos en evidencia frente a ese planeta, ahí estamos reconociendo ese planeta. Entonces, para aprender casi que de cada uno de ellos es simplemente mirar hacia atrás cuando la luna estuvo tocando un Claro. planeta o una posición ¿Y qué natal. pasó entonces en ¿Y tu qué vida, no? pasó? O sea, ¿qué Exacto. pasó? Claro, sí, sí. Juan, Y comprobarlo todo. Perdón. voy a poner aquí en pantalla tu página de internet, ¿sí? Para las personas interesadas en... cuéntanos un poco qué haces tú en este momento a nivel de... Lo que pasa es que se ha ido... Ah, vale. ¿Ya? Creo Ajá, que ya. muy bien. Cuéntanos, ¿haces cursos, atiendes consultas? Pues sí, o sea, lo que me gusta más en el mundo después de escribir, ¿no? O sea, consultas, consulta personal, ¿no? Básicamente mis mayores clientes son consulta personal, ¿no? Después también tengo consulta para empresas y luego cursos, 14 cursos así, empezando por la esencia, la iniciación, ¿no? Donde yo hago una especie como de... ahí los tenéis todos. Lo que pasa no sé si están... Oh, no sé, astrología aplicada. Ahí los tenéis, ¿no? Iniciación, interpretación, que me gusta más llamarle integración. Integración, porque la carta es un todo. Y no me canso de repetirlo ni me cansaré nunca de repetir que la carta es un todo y tiene que funcionar como un todo. Por tanto, separar aspectos así no sirve de gran cosa, ¿no? Entonces, iniciación, integración, progresiones y tránsitos, revolución solar y luego pues aplicaciones, ¿no? O sea, astrología de la pareja, astrología psicológica, astrología médica,
Luego, pues Lilith, nodos, en fin, lo que llamó cursos monográficos, ¿no? De temas así específicos, ¿no? Y luego aquí lo que estás viendo, historia de la astrología, esto forma parte del programa general de formación de maestros, de profesores de astrología. Y por eso pues, he incluido también pues, una parte de historia del ser humano, de humanismo, porque para entender que utilizamos los arquetipos grecolatinos, pero cuidado, desde o sea, desde el año del siglo V de Pericles, hace 2600 años, a nosotros ha cambiado muchísimo la cosa. Los grecolatinos, la historia y la mitología es muy dura. O sea, los castigos de los dioses eran tremendos, eran brutales, ¿no? Y además eran dioses caprichosos, pendencieros, que se peleaban entre ellos, ¿no? Luego ha habido una historia de la humanidad, ¿no? Que ha pasado, pues bueno, pues un medievo con el esplendor del Islam en Damasco y Bagdad, y luego pues el medievo europeo, etcétera, hasta llegar al Renacimiento. El Renacimiento, pues hay una vuelta al ser humano, bueno, con Rafael Velázquez, los enciclopedistas franceses, y vamos tirando del hilo hasta llegar al siglo XX, donde un poco es la eclosión del individuo, ¿no? Por tanto, cuando estamos en consulta no podemos hacer como harían pues, los astrólogos griegos, ¿no? Determinación, porque este Júpiter te va a hacer tal cosa, te va a hacer no. O sea, estamos en una época en que el ser humano es responsable de sí mismo y responsable de su propia búsqueda. Y que no importa encontrar, sino buscar. Lo cual, claro, en una sociedad mercantilista como la nuestra, ¿no? Una sociedad maquinista, pues, decía Newton que Dios es una máquina. Bueno, pues nuestra sociedad es una máquina de hacer empleados que trabajen muy bien y produzcan muy buenos rendimientos para el capital, pero no para los empleados, ¿no? En fin, tenemos también la revolución de Carlos Marx y Engels, ¿no? Que hay también otra aportación al ser humano. Por tanto, para enseñar astrología, bueno, también he puesto ese módulo de humanismo y sobre todo integrarlo todo, ¿no? O sea, sobre todo, por eso yo recomiendo al alumno no se crea nada, no se crea, investigue, busque, o sea, cuidado, el enemigo lo tienes en tu casa, que es la pereza. El mayor enemigo que tenemos es la pereza. El decir ya está, ya es igual, ahora yo me voy a divertir y tal. Error, porque entonces cualquier persona que te diga cualquier cosa y te meta miedo, entonces ya te tiene en su bolsillo, ¿no? Y esto es lo que, y por lo menos como estudiantes de astrología, de esta herramienta tan poderosa, porque realmente tú lo has experimentado y lo experimentáis en vuestra escuela, ¿no? O sea, wow, lo que es capaz de hacer la astrología, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bonita esa frase de no importa encontrar, sino la búsqueda. En la búsqueda es que es muy sagiteriano, ¿no? Muy, porque es que encontrar es un instante, es como el presente. No existe nada, ni siquiera el presente, porque ya lo hemos perdido. Así que decimos esto, pum, ya lo hemos perdido. Por tanto, al encontrar lo mismo, encuentras una cosa, una frase famosa de un libro, ¿qué tal? Fantástico. Y la perdemos. El problema, ¿qué pasa? Como el ser humano necesita poseer, es uno de sus errores, ¿no? Pues no poseemos nada, ni siquiera la piel, lo hemos de dejar todo, ¿no? Como necesita poseer y esa frase le ha iluminado, entonces crea una secta, crea una corriente de trabajo, crea una corriente de no sé qué. No sé, ahora se está hablando de Ceres y tal, como no sé qué. Y no importa eso. Has encontrado una cosa, una frase, ha hecho tu trabajo interior, ya está, ves a buscar, sigue buscando, porque lo que has encontrado es como el agua, ¿no? Ya impregna, ya te está alimentando la conciencia, ya está. Qué bonito eso. Juan, ¿estos cursos son presenciales? ¿Los tienes virtuales? No, todos son online. Todos son Todos online. son, Ok. todos son online. Hago cursos presenciales cuando a mí me gusta mucho hacer el curso presencial, claro.
Entonces, en fin, 4 personas se unen y venga, hacemos un curso presencial. Pero estos son online, ¿no? Los hago con la plataforma aquella que te comenté del WebEx, Del que entonces Webex. hago Ujú, dibujo, ujú. planteo la carta, dibujo sobre la carta, ¿sabes? Se graba todo, ¿no? Y estas, mira, son mis novelas, ¿no? Ok. Son novelas que están en la red, gratuitas, obviamente cualquiera se las puede descargar. Y esta es mi primera novela, Ashant, está de la derecha abajo. Esto es no, mi segunda novela. Esta es publicada, está en papel. Y, en fin, soy un apasionado de escribir, lo que pasa que hace mucho tiempo bueno, escribo siempre, ¿no? Pero más que nada escribo para los cursos, para las charlas, pero, en fin, pero antes un montón de... Qué bien. Y bueno, tú también ya digamos mirando, pues este es tu blog, es un blog que estás Sí. alimentando constantemente, ¿verdad? Escribo, quería decir eso, escribo. Sí, sí, sí. Es un blog que empecé a crear con una plataforma que se llamó Plano Creativo, de 2 personas maravillosas que son Carmen Guerrero y Paco Bou, que son amigos del alma, y crearon Plano Creativo en el 2005, creo que fue 2006. Luego han publicado otro que es Plano Sin Fin, y allí empecé a publicar cuentos sufís, cuentos filosóficos, reflexiones astrológicas y un poco, porque es lo que me gusta. Por Disfruto otro lado, escribiendo. tenemos tus redes sociales, está tu canal, que Este es el canal, sí. se pueden llegar a suscribir a través de, buscan Juan Trigo, y ahí ya les aparece, tienes tú, más o menos estás como eh, publicando cada semana, ¿verdad? Más o menos. 2 veces por semana, ¿Dos el veces por semana? miércoles y Ujú. el sábado. Es que disfruto, me encanta, ¿no? O sea, me Maravilloso. gusta. El directo, sobre todo me encanta el directo. Estoy mirando a ver cómo puedo hacer, porque hay un sábado al mes que hago charla en directo. Mm, Preguntas, la gente pregunta, yo contesto. Lo que pasa que no pueden preguntar de viva voz, ¿no? Tienen que escribir. Entonces tengo que mirar una plataforma porque a mí me encantan las preguntas, ¿no? Y me encantan porque me hacen pensar, ¿no? Precisamente yo a mis alumnos siempre les digo, no, preguntad lo que queráis, porque una pregunta que yo no en ese momento no tenga ni idea, o a lo mejor no tengo ni idea, pues me hace pensar. Es decir, ¿qué me ha preguntado este? A ver, ¿cómo? Ah, vale, ¿esto cómo debe ser? Y tal, porque hay muchas cosas de astrología que no utilizo, ¿no? Y a veces me pregunta, pues no lo sé. Pero si quieres, podemos buscarlo y entre los dos lo encontraremos, ¿no? buenísimo, claro que sí. Y también tienes fanpage en, En Facebook, sí. en Facebook, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí está, sí. Mira, esta es mi personal, es la página personal, pero si Ujú. vas a inicio, aquí un poco más arriba a la derecha, arriba a la derecha, esta es, Ujú. bueno, es Montserrat, es la montaña No, perdón, es cerca de donde yo estoy. a A ver, inicio. más arriba, arriba, arriba en la barra donde pone Juan, inicio, ves arriba, inicio, más arriba, en la barra. Ah, ya, acá. Ahí, clic, ahí. Ah, claro, sí. Y entonces Entonces, a la derecha os aparece, pues, pues no aparecen no ahora. aparece, sí, por lo que Mira, estaba Juan. en mi perfil. Vale, no sé. Oye, esto de las redes sociales y la cibernética no creas, ¿eh? No, me muevo como puedo. Creo que es esta. Esta sí es. Sí, esta es, sí, 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 es exacto. @juan.juantrigo. Eh, Eso es. Sí. Muy bien, Juan. Pues qué gusto haber compartido contigo esta entrevista. Gracias por permitirme Vale. conocer un poco más de ti y contarle a mis seguidores y a los suscriptores de la Escuela de Astrología Psicológica aquí en Colombia sobre ti. Estoy haciendo como una divulgación de personas que han hecho todo un camino de astrología tan importante como el que tú has hecho y con tanto empeño se ve en tu página todos esos cursos que tienes, tus consultantes, tu canal en YouTube.
Realmente ha sido maravilloso ponerme en contacto contigo y ojalá podamos hacer muchos más eventos o encuentros en donde hablemos ya de temas específicos de un aspecto o alguna situación. Que aunque como tú dices, no se ve solo el aspecto, sino la globalidad, hablaremos de globalidades. De lo que quieras, Juan Carlos. Ha sido realmente un verdadero placer y me encanta compartir este espacio con vosotros y os deseo toda, en fin, toda suerte de suertes y que vayáis encontrando estos y tus alumnos que vayan encontrando y sobre todo que no se desanimen, ¿eh? Porque al principio el aprendizaje es muy rápido, luego es ahí el desánimo, pero bueno, o sea, hay que también vivir el desánimo, vivir la soledad, la desesperación, pero que no piensen que es el fin del mundo, porque luego vuelve a salir el sol. No, me recojo esa frase que me encantó, no importa encontrar sino la búsqueda. Yo creo que la Sí, misma sí. astrología hace parte de eso. Una Ah, vez sí. uno empieza a aprender algo de astrología, se da cuenta que es casi que infinito el aprendizaje que hay allí. Oh, sí, 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 sí. Pues Juan, muchas gracias y bueno, esto lo A vamos ti. a publicar en el canal de YouTube y en Facebook para, para, para la gente interesada. Pues un abrazo y nos vemos en una Un próxima abrazo muy oportunidad. grande a vosotros y a fin a tus alumnos, a Luisa Fernanda. Un abrazo muy grande para todos. Que estéis muy Bueno, bien. gracias, chao.